¿Y si te dijera que lo que estás viendo hoy en las noticias ya fue escrito hace 2700 años? ¿Y si te revelara que un profeta, sin tecnología ni predicciones humanas, describió con precisión lo que tú estás viviendo ahora? ¿Serías capaz de abrir tu corazón o seguirías ignorando las señales? Lo que Isaías vio no era ficción, era el futuro. Y ese futuro es nuestro presente. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy vamos a recorrer juntos las profecías más impactantes del libro de Isaías, un mensaje que trasciende el tiempo, que habla de juicio, esperanza, restauración y promesas eternas. Y no solo analizaremos el pasado, te mostraré cómo muchas de esas palabras están cumpliéndose ante tus propios ojos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu fe y tu destino. Antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Y si este mensaje toca tu vida, escríbelo en los comentarios. Dios sigue cumpliendo su palabra. Nos ayuda a llegar a más personas. Y tú formas parte de eso. ¿Listo? Entonces, viajemos al corazón de una profecía que hoy se está cumpliendo. Isaías vivió en una época turbulenta para el reino de Judá, políticamente inestable, espiritualmente decadente y moralmente corrompido. El pueblo había olvidado a su Dios. En medio de esta oscuridad, Isaías fue llamado por el Señor para ser su voz, su mensajero, su profeta. No fue un hombre cualquiera. Su llamado no surgió de la ambición ni de la tradición familiar, sino de una experiencia sobrenatural que marcó su vida para siempre. En el capítulo 6, Isaías relata cómo vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y cómo, en ese momento, comprendió la santidad de Dios y su propia condición de impureza. Ese encuentro con la gloria divina no solo lo transformó, sino que le dio un propósito claro: hablar en nombre del Altísimo. A partir de ese día, Isaías se convirtió en un portavoz de advertencia, de consuelo y de revelación para el pueblo. Sus palabras no eran fruto de especulación ni de análisis político, sino mensajes directos del Espíritu Santo. Denunció los pecados de la nación, confrontó a los líderes corruptos y habló de un futuro que sus contemporáneos ni siquiera podían imaginar. Pero a pesar de la dureza del mensaje, su corazón estaba lleno de compasión. Isaías fue testigo de reyes que se levantaron y cayeron, de alianzas políticas desastrosas y de un pueblo que se alejaba cada vez más del pacto con Dios. Sin embargo, su mirada no se quedó en el presente. A través de visiones y palabras proféticas, Dios le mostró eventos que sucederían cientos de años después. Desde el nacimiento virginal del Mesías hasta la restauración final de Jerusalén, Isaías profetizó con una precisión tan asombrosa que sus textos siguen impactando al mundo actual. Y es precisamente eso lo que lo convierte en un profeta del futuro. A diferencia de otros hombres de su tiempo, Isaías no vivía para agradar a los hombres, sino para obedecer al Señor. Su valentía para hablar lo que nadie quería escuchar lo hizo impopular entre muchos, pero fiel delante de Dios. Mientras otros se acomodaban al sistema religioso o político, Isaías seguía proclamando el mensaje eterno. Cada palabra que pronunciaba era como una espada que penetraba en lo más profundo del corazón del pueblo. Él sabía que el juicio venía, pero también sabía que la misericordia de Dios era más grande que cualquier pecado. El ministerio de Isaías no solo fue de denuncia, sino también de esperanza. Él fue el primero en hablar claramente del Mesías, del siervo sufriente, del Emanuel que vendría a traer salvación. Aunque sus oyentes no comprendían del todo lo que decía, Isaías sembraba verdades que florecerían siglos después.
Cuando Jesús abrió el rollo en la sinagoga y leyó Isaías 61, estaba cumpliendo lo que Isaías había visto de lejos. El profeta no solo anticipó eventos, anticipó la persona de Jesús, su misión, su sufrimiento y su victoria. Hoy, más de 2700 años después, las palabras de Isaías siguen vivas. Sus profecías no solo se cumplieron en el pasado, sino que muchas se siguen cumpliendo ahora mismo delante de nuestros ojos. Lo que para su generación era un misterio, para nosotros es revelación. Y si prestamos atención, descubriremos que Isaías no solo hablaba a Judá, también hablaba a ti y a mí. Su mensaje sigue resonando con urgencia, con poder y con verdad, en un mundo que, una vez más, necesita recordar quién es Dios. Isaías fue un hombre que vio lo invisible, que oyó lo inaudible y que habló lo eterno. Fue un canal de la voz de Dios para su generación y su legado permanece como un testimonio profético para el presente. No se dejó llevar por el miedo ni por la indiferencia. Fue firme, valiente y lleno del Espíritu. Y si hoy estamos dispuestos a escucharlo, descubriremos que sus palabras siguen teniendo poder para despertar, confrontar y transformar. Porque cuando Dios habla, aunque hayan pasado milenios, su palabra jamás pierde fuerza. La nación de Judá, conocida por su pacto con Dios, se encontraba en un punto crítico de su historia. A pesar de tener templos, sacrificios y líderes religiosos, su corazón se había alejado completamente del Señor. Isaías fue testigo de cómo la idolatría reemplazó la adoración verdadera, y cómo la injusticia social se volvió parte de la rutina nacional. Los poderosos oprimían sin temor, y los débiles eran olvidados por un sistema que ya no reflejaba la ley de Dios. Judá se había apartado del camino, pero seguía actuando como si todo estuviera bien. Los líderes espirituales ya no guiaban al pueblo hacia la santidad, sino que toleraban el pecado por conveniencia. Los jueces aceptaban sobornos, los sacerdotes profanaban el culto y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios sin convicción. Isaías, con voz firme y compasiva, transmitió el mensaje divino: «Vuestras solemnidades me son abominación. Vuestras manos están llenas de sangre». Dios no deseaba ritos vacíos, sino corazones quebrantados y una vida que reflejara su justicia. Pero el pueblo se había acostumbrado a la apariencia, ignorando la esencia. Judá no rechazó a Dios de forma abierta, lo reemplazó sutilmente con sus propias prioridades. Buscaban alianzas con potencias extranjeras, confiaban en sus ejércitos y adoraban a ídolos que no podían salvar. Isaías denunciaba esta infidelidad espiritual, comparándola con una esposa que traiciona a su esposo. El pueblo había olvidado de dónde venía y quién era su verdadero protector. Y cuando la identidad espiritual se pierde, todo lo demás se desmorona sin remedio. Aún conservaban sus festividades religiosas, pero todo era una fachada. Cantaban salmos, ofrecían incienso, recitaban oraciones, pero sus actos estaban vacíos de verdad. Dios, a través de Isaías, dejó claro que no aceptaría más adoración fingida. Lo que él buscaba era justicia, misericordia, integridad y humildad. El juicio no vendría por falta de ceremonias, sino por la hipocresía del pueblo que decía amar a Dios mientras vivía como si Él no existiera. Era una nación enferma, pero incapaz de reconocer su condición. Isaías no solo habló de la decadencia general, también lloró por ella. No era un juez frío, era un profeta dolido por el rumbo de su nación. Su mensaje era directo porque el tiempo se acababa y la destrucción era inminente si no había un arrepentimiento genuino.
Cada palabra suya era un intento desesperado de despertar conciencias dormidas. Pero el pueblo se endureció más, convencido de que su religiosidad era suficiente para evitar el juicio. Sin embargo, en medio del dolor, aún brillaba la esperanza. Isaías proclamó que, si se volvían al Señor, sus pecados serían perdonados y su historia transformada. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios no quería destruir a Judá, quería restaurarla, pero eso solo ocurriría si abandonaban sus ídolos, su arrogancia y su falsa espiritualidad. Era una decisión urgente, de vida o muerte. Hoy, esas palabras siguen siendo un espejo para nuestra generación. ¿Cuántos viven una fe superficial, mientras su corazón está lejos de Dios? ¿Cuántos asisten a templos pero ignoran al prójimo? La crisis de Judá no fue por falta de religión, sino por la ausencia de un corazón rendido. Isaías habló a su pueblo, pero su mensaje también es para nosotros. Dios sigue buscando una nación que le honre con hechos, no solo con palabras. ¿Estamos dispuestos a responder? Isaías no fue enviado solo para consolar, también fue levantado para advertir. Su voz, impregnada del Espíritu Santo, no temía proclamar el juicio que se avecinaba sobre Judá. El pueblo había traspasado todos los límites: injusticia, idolatría, corrupción, y Dios no podía ignorar tal rebelión. A través del profeta, el Señor dejó claro que el juicio era inevitable si no había un cambio radical. No se trataba de amenazas vacías, sino de una consecuencia justa por la desobediencia persistente. El profeta hablaba de ciudades arrasadas, de campos devastados, de un pueblo llevado al exilio. Palabras duras, sí, pero necesarias. Isaías no buscaba agradar a los oídos del pueblo, sino despertar sus almas dormidas. Dios no encontraba placer en anunciar destrucción, lo hacía con la esperanza de que sus hijos recapacitaran. El juicio no era el deseo final de Dios, sino el último recurso ante un corazón que se niega a volver. Muchos, al escuchar sus palabras, simplemente lo ignoraron. Pensaban que todo seguiría como siempre, que su estatus religioso los protegería del castigo. Pero estaban equivocados. Cuando el pueblo se niega a escuchar al cielo, el cielo permite que el pueblo escuche el eco del dolor. Babilonia llegó, Jerusalén fue destruida, y las lágrimas cubrieron las calles que una vez alabaron al Señor. Todo lo que Isaías había anunciado se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Más de lo que pensamos. Isaías hablaba a una nación que presumía de conocer a Dios, pero vivía como si Él no existiera. ¿No es esa la misma contradicción que vemos en muchas sociedades actuales? Nuestras ciudades están llenas de religiosidad, pero vacías de justicia. Cantamos sobre el amor de Dios, pero ignoramos al necesitado. Hablamos de fe, pero vivimos por conveniencia. Lo más inquietante es que muchas de las advertencias de Isaías resuenan en nuestro tiempo con una fuerza inesperada. Él habló de un pueblo que tenía ojos pero no veía, oídos pero no escuchaba, un corazón insensible a la verdad. ¿No estamos viendo eso hoy? Personas que escuchan la palabra una y otra vez, pero siguen viviendo como si nada. La advertencia sigue vigente. El juicio de Dios no ha pasado de moda. La santidad sigue siendo su estándar, pero aún en medio de la reprensión hay una luz. Isaías también proclamaba que Dios estaba dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. Todo dependía de una sola cosa: arrepentimiento. No palabras bonitas, no emociones momentáneas, sino un cambio real de corazón. El juicio no es un fin en sí mismo, es una oportunidad para regresar. Es la voz del Padre diciendo: todavía estás a tiempo. Hoy,
La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos escuchando. ¿Vamos a esperar que todo se derrumbe para volver a Él? ¿O tomaremos esta advertencia como un acto de amor, como una oportunidad de redención? Isaías no hablaba solo al pasado, hablaba al futuro. Y ese futuro es hoy. El espejo está delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? En medio de tanto caos, Isaías no solo anunció juicio, también habló de una esperanza que cambiaría la historia de la humanidad. El pueblo, cansado por la opresión y confundido por su pecado, escuchó a través del profeta una promesa celestial. Vendría un Salvador. No sería un rey común ni un libertador político. Sería Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14 resplandece como una joya profética en medio de la oscuridad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía no fue entendida del todo por los contemporáneos de Isaías. ¿Cómo una virgen concebiría? ¿Qué significaba que Dios mismo habitaría entre ellos? Pero con el tiempo se reveló que esa promesa no era poética, era literal. Siglos más tarde, María concibió por obra del Espíritu Santo, y el Hijo de Dios nació en un pesebre en Belén. Jesús no fue una sorpresa para el cielo. Fue el cumplimiento exacto de lo que Isaías había visto con los ojos del alma. Isaías también describió cómo sería este niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. No se trataba de un simple líder moral, sino del Dios encarnado. Jesús no vino solo a enseñar o sanar, vino a traer salvación. El Mesías no llegaría con ejército, sino con mansedumbre. No impondría poder, sino amor redentor. Cada palabra que Isaías escribió apuntaba al futuro de la humanidad. Un futuro en el que Dios no se quedaría lejos, sino que descendería para estar entre nosotros. Jesús es la mayor evidencia del amor de Dios por el mundo. La promesa fue dada en medio de una crisis, porque así actúa Dios. Cuando todo parece perdido, Él envía esperanza. Y esa esperanza no es un concepto, es una persona. Emmanuel no es una idea, es una presencia real y transformadora. El cumplimiento de esta profecía demuestra la fidelidad absoluta del Señor. Lo que promete, lo cumple. Aunque pasen años, aunque parezca imposible, su palabra nunca falla. Isaías nos enseñó que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando éste se aparta. Él siempre está preparando un camino de regreso. Jesús fue ese camino, y esa misma esperanza sigue disponible hoy para todo aquel que cree. La promesa no murió con Isaías, vive en cada corazón que la recibe. Muchos esperaban un Mesías guerrero que destruyera a Roma, pero Dios envió a un Salvador que destruiría el pecado. Isaías lo vio antes que nadie y lo anunció con valentía. En un mundo lleno de ruido y confusión, su mensaje sigue siendo claro. Dios vino a estar contigo, y si Emmanuel está contigo, no estás solo. Su presencia cambia el miedo por fe, la culpa por perdón y la muerte por vida eterna. ¿Has recibido tú al Emmanuel en tu corazón? Porque no basta con saber que Él vino. Es necesario abrirle la puerta. Isaías preparó el camino, pero tú decides si lo recorres. Jesús fue la promesa cumplida, pero también es la invitación constante. Él sigue tocando a la puerta del alma, y hoy, más que nunca, su voz resuena. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Seguirás esperando o recibirás hoy al Mesías prometido? Isaías no solo habló del nacimiento del Mesías, también anticipó su dolor.
En Isaías 53 encontramos una de las profecías más impactantes y detalladas sobre el sufrimiento de Jesús. Es como si el profeta hubiera estado al pie de la cruz, viendo cada herida, cada golpe, cada lágrima. No describió a un rey victorioso según los estándares humanos, sino a un siervo humillado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Una imagen que rompía toda expectativa sobre el Salvador. El pueblo esperaba poder, pero Isaías anunció debilidad. Esperaban conquista, pero Dios reveló entrega. El siervo de Isaías no sería admirado, sino rechazado, despreciado y no lo estimamos. Él no vendría a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cada línea del capítulo 53 es una ventana al Calvario, donde Jesús cargaría con nuestras culpas. Lo que Isaías escribió siglos antes se cumpliría con una precisión divina en la cruz. El profeta fue claro: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No fue un castigo casual, fue sustitución. Jesús tomó nuestro lugar. El juicio que merecíamos cayó sobre él. Fue traspasado, azotado, escupido, humillado. No por sus faltas, sino por las nuestras. ¿Cómo no estremecerse ante un amor así? ¿Cómo mirar la cruz sin quebrarse por dentro? Isaías incluso profetizó el silencio de Jesús ante sus acusadores. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él pudo defenderse, pudo llamar a legiones de ángeles, pero eligió callar, eligió amar, eligió morir. Su silencio no fue debilidad, fue obediencia, fue el eco del propósito eterno. El siervo sufriente no fue víctima del destino, fue el cumplimiento del plan de redención, y no solo sufrió físicamente, llevó el peso del pecado del mundo, cargó con la vergüenza de cada mentira, cada traición, cada pensamiento oscuro. A través de su dolor nos ofreció paz. A través de su llaga nos ofreció sanidad. Isaías lo resumió con una frase que atraviesa el alma: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay consuelo más grande que saber que alguien sufrió por ti, para que tú vivas. Este mensaje, aunque profundamente duro, es también glorioso, porque Isaías no termina en la muerte. Él dice que después de su aflicción, el siervo vería el fruto de su obra y quedaría satisfecho. Jesús no murió en derrota, murió en propósito y resucitó en victoria. Lo que comenzó en dolor terminó en gloria. El siervo sufriente es también el rey resucitado, y su sufrimiento no fue en vano, fue por ti. Hoy, cada vez que lees Isaías 53, estás volviendo al corazón del Evangelio. Estás recordando que la salvación no fue barata, que tu redención costó sangre, lágrimas y carne rota. Pero también estás recordando que, por ese sacrificio, puedes tener vida, perdón y eternidad. Isaías no solo vio el dolor, vio la esperanza que saldría de él. ¿Qué harás tú con este mensaje? ¿Seguirás viéndolo como historia o como tu propia salvación? Después del juicio, Isaías no dejó al pueblo en el suelo. En medio de tanta advertencia y dolor, comenzó a surgir una nueva melodía: restauración. El mismo Dios que anunció destrucción también prometió levantar algo nuevo, más puro y eterno. Isaías vio la ruina, pero también la reconstrucción. Él profetizó que Jerusalén no solo sería redimida, sino que sería vestida de gloria y justicia por la mano del Señor. El mensaje de restauración no era inmediato, pero era seguro. Dios no abandona lo que ama.
Aunque la ciudad fuera arrasada y el pueblo llevado al exilio, el corazón de Dios seguía latiendo por ellos. Isaías declaró que un día el desierto florecería, las ruinas serían restauradas y el gozo reemplazaría el lamento. Era más que reconstruir muros, era sanar corazones, era hacer nuevo lo que el pecado había destruido. Una de las imágenes más poderosas se encuentra en Isaías 62, donde el profeta anuncia que Jerusalén ya no será llamada desamparada, sino mi deleite está en ella. Esa es la naturaleza de Dios, transforma identidades quebradas en testimonios vivos de su amor. Lo que fue motivo de vergüenza se convierte en causa de alabanza, y no por mérito humano, sino por pura gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Estas promesas no solo aplicaban a una ciudad literal, sino también a cada persona que ha sido rota por el pecado. Así como Jerusalén, muchos han sido devastados por sus errores, por sus decisiones, por sus heridas. Pero Isaías nos recuerda que Dios no solo ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Él puede restaurar tu vida, tu familia, tu fe, tu dignidad. Y lo hace no solo para tu bien, sino para su gloria. Lo más hermoso es que Isaías también vio una Jerusalén celestial, una ciudad eterna donde ya no habría llanto ni dolor. Sus palabras se conectan directamente con las visiones de Juan en Apocalipsis. La promesa de una nueva Jerusalén no es simbólica. Es una realidad futura que espera a los redimidos, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde no habrá noche ni templo, porque el Cordero será su luz. ¿Puedes imaginarlo? El mensaje de restauración sigue vigente hoy. No importa cuán arrasado esté tu interior, Dios puede levantar algo nuevo y hermoso en ti. Él es experto en transformar ruinas en templos vivos, pero la restauración no ocurre sin rendición. Tienes que entregarle tus escombros, tus lamentos, tus errores. Solo así el maestro arquitecto puede comenzar su obra redentora. Isaías lo vio, y tú puedes vivirlo. Así como Jerusalén fue restaurada, tú también puedes serlo. No hay pecado que supere el poder del perdón, ni pasado que impida un futuro con propósito. Isaías habló a un pueblo culpable, pero también a un pueblo amado. Y ese amor sigue vigente. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que Dios restaure lo que parecía imposible, porque con Él siempre hay un nuevo comienzo. En la historia de Judá, los días se volvieron cada vez más sombríos. El pecado del pueblo había alcanzado un punto crítico, y la paciencia de Dios, aunque inmensa, no ignoraría eternamente la maldad. Isaías fue el portavoz de esa tensión divina entre justicia y misericordia. Él no solo anunció lo que Dios haría, sino por qué lo haría. Su mensaje dejaba claro que el juicio venía, pero que el corazón de Dios seguía lleno de compasión. La justicia de Dios no es ira descontrolada, es amor que no se acomoda al pecado. Isaías mostró que cuando Dios actúa con firmeza, lo hace por fidelidad a su carácter y por amor a su creación. Él no puede tolerar la injusticia perpetua, porque su trono está fundado en equidad. Los pobres, los oprimidos, los huérfanos, todos claman, y Dios escucha. El juicio no es para destruir sin sentido, sino para corregir con propósito. Pero lo sorprendente es que, mientras Isaías anunciaba castigo, también hablaba de perdón. Dios no cierra la puerta al primer error. Extiende su mano una y otra vez. En Isaías 1:18, el Señor dice: «Venid luego, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos». Esa no es la voz de un juez frío, sino de un Padre dispuesto a restaurar. Justicia y misericordia caminan juntas en el corazón de Dios.
A lo largo del libro vemos cómo Isaías equilibra ambos atributos divinos con una precisión admirable. No oculta el juicio, pero tampoco apaga la esperanza. Nos muestra que el mismo Dios que destruye la arrogancia levanta al humilde, que el mismo fuego que consume la maldad purifica al que se arrepiente. El mensaje es claro. Hay consecuencias, sí, pero también hay redención para el que escucha y vuelve a casa. En los tiempos oscuros de Judá, muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Pero Isaías proclamaba que el Señor seguía obrando, incluso en medio del silencio. A veces, su justicia se manifiesta en lo que permite, otras, su misericordia se revela en lo que retiene. Y en ambas, Dios está formando un pueblo que le tema con reverencia, no por obligación, sino por amor. ¿Puedes ver su mano, incluso cuando no entiendes sus caminos? Hoy vivimos también en tiempos oscuros. Guerras, corrupción, violencia, indiferencia. Pareciera que el mundo ha perdido el rumbo, pero el carácter de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo y misericordioso, y su palabra, por medio de Isaías, sigue siendo un faro que ilumina nuestra confusión. Lo que hizo con Judá, lo puede hacer contigo, corregirte, limpiarte, renovarte. Solo tienes que rendirte a su proceso. No temas al juicio si estás dispuesto a abrazar su misericordia. No huyas de la verdad si quieres ser libre de la mentira. Isaías nos recuerda que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Su justicia es santa, pero su misericordia es eterna. Hoy, en medio de cualquier oscuridad que enfrentes, recuerda, el mismo Dios que juzga es el que salva. Muchos conocen a Isaías como el profeta del juicio y la esperanza, pero pocos perciben cuán profundamente habló sobre el Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos, él revela que la transformación verdadera no vendría por esfuerzos humanos, sino por una unción divina. En Isaías 11 describe al Mesías como alguien lleno del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. No se trataba solo de autoridad, era una vida completamente guiada por el Espíritu. Este mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que Dios promete a su pueblo. Isaías 44:3 dice: «Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes». No era una promesa abstracta, sino una invitación concreta a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano. El Espíritu no es una fuerza mística, sino la presencia activa del Creador en el interior del ser humano. Es Él quien despierta, consuela, convence y transforma. Una de las declaraciones más poderosas se encuentra en Isaías 61, donde el profeta, anticipando las palabras de Jesús, dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Esta no era una unción para el espectáculo, sino para el servicio. Era un llamado a sanar corazones rotos, liberar cautivos, consolar a los que lloran. Una misión que solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control. Jesús mismo leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret y declaró que se estaba cumpliendo en él. Isaías no hablaba por sí mismo. Hablaba movido por el mismo Espíritu que siglos después habitaría en el Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu fue derramado sobre los discípulos y sigue disponible hoy para todo aquel que cree. No necesitas ser profeta o pastor, necesitas estar dispuesto a ser lleno, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Isaías mostró que sin el Espíritu el pueblo se volvía ciego y necio, pero con él recuperaba el discernimiento y la sensibilidad al mover divino.
No se trata solo de conocer la Biblia, se trata de vivirla con el fuego del Espíritu ardiendo por dentro. Él nos guía en la verdad, nos fortalece en la debilidad y nos recuerda que no estamos solos. ¿Has experimentado esa unción que cambia la perspectiva y enciende la fe? En un mundo cada vez más frío espiritualmente, la necesidad del Espíritu Santo es urgente. Isaías entendía que la religiosidad sin unción es vacía y que el conocimiento sin presencia es estéril. Hoy, muchos viven con temor, con cansancio, con rutinas, pero sin poder. La solución no está en hacer más, sino en rendirse más, en dejar que el Espíritu tome el lugar que le corresponde en cada área de la vida. La unción que Isaías anunció no era para unos pocos, era para todos los que buscan al Señor con sinceridad. El Espíritu Santo no solo transforma lo externo, renueva lo interno. Él repara el carácter, restaura la esperanza y enciende la pasión por la santidad. Isaías vio un futuro lleno de su presencia y tú puedes vivirlo hoy. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, lléname, porque una vida ungida es una vida que deja huella. Isaías confrontó a un pueblo que veía con los ojos, pero no con el corazón. Este pueblo tiene ojos, pero no ve, oídos, pero no oye, decía el profeta con dolor. La ceguera espiritual no era física, sino moral y voluntaria. Judá había elegido ignorar las advertencias, justificar sus pecados y cerrar los oídos a la verdad. Vivían como si nada estuviera mal, mientras todo a su alrededor se caía a pedazos. La ceguera espiritual es peligrosa porque engaña, hace que la persona crea que está bien con Dios, mientras su vida demuestra lo contrario. Isaías hablaba a un pueblo que seguía con sus ritos, sus fiestas, sus rezos, pero que ya no sentía la presencia del Señor. No se daban cuenta de que habían reemplazado la obediencia con apariencia y la verdad con tradición. Cuando el corazón se acostumbra a la religiosidad vacía, la luz deja de brillar. El profeta no hablaba a ateos, sino a creyentes, gente que decía conocer al Dios de Abraham, pero que no lo obedecía. En cada palabra, Isaías intentaba abrir sus ojos a la realidad espiritual que estaban ignorando, pero la dureza del corazón nublaba su visión. Preferían escuchar profetas que les dijeran lo que querían oír en lugar de los que les decían la verdad. ¿No sucede lo mismo hoy en muchas iglesias y corazones? La ceguera espiritual también se manifiesta en la incapacidad de ver el pecado como algo grave. Se normaliza la mentira, se tolera la injusticia, se justifica el orgullo. Isaías clamaba: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! El problema no era solo lo que hacían, sino cómo lo llamaban. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde también la claridad para discernir entre la luz y las tinieblas. Y eso abre la puerta al juicio. Pero aún con los ojos vendados, Isaías ofrecía esperanza. El profeta anunciaba que un día Dios derramaría su espíritu y quitaría la ceguera, que habría un despertar, una iluminación, una restauración de la visión espiritual. Esa promesa no es lejana, es actual. Hoy, a través de Jesús, los ciegos ven, no solo físicamente, sino espiritualmente. Él abre los ojos del alma para que veamos la verdad que antes rechazábamos. La ceguera espiritual de ayer sigue viva hoy. En un mundo lleno de información, hay más confusión que nunca. La verdad se relativiza, la fe se enfría, y muchos viven en oscuridad sin saberlo. Isaías nos recuerda que la verdadera visión no viene por lógica ni tradición, sino por revelación. Y esa revelación solo llega cuando uno se humilla, reconoce su necesidad y clama por luz. ¿Estás dispuesto a ver? Hoy es el día para pedirle a Dios que quite toda venda de tus ojos, para dejar de vivir en una religiosidad sin profundidad y empezar a caminar en la luz de su presencia.
Isaías no escribió para condenar, sino para despertar. Su mensaje no era para endurecer, era para abrir los ojos, porque cuando ves con claridad espiritual, todo cambia, y ese cambio comienza cuando te atreves a decir: Señor, ábreme los ojos. En medio de juicios y advertencias, Isaías recibió visiones que rompían con todo lo conocido. Mientras muchos solo veían destrucción, él vio restauración gloriosa. Mientras el pueblo estaba sumido en la desesperanza, Dios le mostró un futuro donde la paz, la justicia y la presencia divina serían eternas. No era una utopía humana, era una promesa celestial. El reino de Dios no sería una teoría, sino una realidad venidera. Isaías vio un día donde el lobo habitaría con el cordero y el niño jugaría junto a la cueva de la serpiente sin temor. No era poesía, era la restauración de toda la creación bajo el dominio del Mesías. Esa paz total no vendría por tratados ni por política, sino por la autoridad del Hijo de Dios reinando sobre las naciones. Un mundo donde la violencia ya no tendría lugar y el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. La visión no era solo de un gobierno perfecto, sino de un rey perfecto. Isaías anunció que ese rey juzgaría con justicia a los pobres y defendería a los humildes de la tierra. No sería influenciado por apariencias ni manipulado por intereses humanos. Su gobierno sería recto, santo y eterno. Un reino donde la santidad no sería una excepción, sino la norma. Y lo más impactante, tú y yo somos llamados a formar parte de él. Esta gloria futura también incluía una Jerusalén transformada, donde las lágrimas serían secadas y el dolor ya no existiría. Isaías habló de consuelo eterno, de gozo sin fin, de una adoración pura donde todos los pueblos vendrían a adorar al único Dios. Era una visión que cruzaba siglos, culturas y fronteras. El reino de Dios no sería limitado a Judá, sino extendido a toda la humanidad redimida. Una esperanza universal para corazones rendidos. En tiempos de oscuridad, esta visión sostenía la fe de los justos, y hoy sigue siendo un ancla para nosotros, porque aunque el mundo se sacuda, el reino de Dios no será movido. Aunque haya guerras y rumores de guerras, hay una promesa inquebrantable. Jesús volverá y su reino será establecido con gloria. Isaías vio ese día, y tú estás llamado a esperarlo con fe viva. No es un cuento, es una certeza escrita en el cielo. La gloria futura no es una excusa para escapar del presente, sino una motivación para vivir en santidad ahora. Isaías no nos invita a evadir la realidad, sino a prepararnos para el cumplimiento de esa realidad gloriosa. Cada decisión que tomas, cada acto de obediencia, cada oración, es una semilla para el reino eterno. No solo somos espectadores, somos embajadores del reino que viene, y debemos vivir como ciudadanos del cielo, aún en esta tierra. Isaías vio lo que nadie más veía, y lo escribió para que no lo olvidemos. Su mensaje no es solo para leer, es para vivir. La gloria futura está más cerca de lo que pensamos, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo? ¿Estás viviendo como alguien que espera ese reino? Porque el Rey ya vino y vendrá otra vez, y cuando venga será con poder, justicia y gloria. Tal como Isaías lo profetizó, Isaías fue uno de los primeros profetas en anunciar que el plan de Dios no era exclusivo para Israel. Desde sus escritos queda claro que las naciones también estaban en el corazón del Señor. Lo que comenzó como una promesa para un pueblo se expandiría como una luz para todas las etnias, lenguas y culturas. Isaías 49:6 lo declara con firmeza. Te pondré por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios no tenía un plan limitado, tenía un plan global.
Durante siglos, muchos pensaron que la bendición de Dios era un privilegio nacional. Pero Isaías rompió ese paradigma. Él profetizó que vendrían extranjeros a adorar en Jerusalén y que hasta los que antes fueron enemigos serían parte del pueblo de Dios. Habló de reyes gentiles trayendo ofrendas, de naciones caminando a la luz del Señor. No era una simple inclusión cultural, era una obra redentora que cruzaría toda frontera humana. El corazón de Dios siempre fue para todos. Esto no significaba que Israel perdía su lugar, sino que su llamado se expandía. Dios no excluye, Él incluye. Isaías enseñó que la gloria de Dios no sería contenida en templos ni en muros, sino que llenaría toda la tierra. Las naciones no serían conquistadas por la fuerza, sino alcanzadas por la gracia. Y ese mensaje es más vigente que nunca. Porque el mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que impulsa hoy la misión global de la Iglesia. En Isaías 2:3, el profeta vio un monte al cual todas las naciones vendrían a aprender de Dios, no como turistas espirituales, sino como discípulos rendidos. En ese día, las armas se transformarían en herramientas de cultivo y la guerra sería reemplazada por enseñanza. Este no es un sueño ingenuo, es una promesa profética y nos desafía a vivir como agentes de paz, reflejando la luz de Jesús a quienes aún caminan en tinieblas. El evangelio que predicamos hoy es el mismo que Isaías anticipó, un mensaje que no distingue pasaportes ni linajes, sino corazones dispuestos. Lo que Dios mostró a Isaías fue que el Salvador no vendría solo para un grupo, sino para todo el mundo. Por eso, cuando Jesús resucitó, envió a sus discípulos hasta lo último de la tierra. La profecía se convirtió en misión, y tú, si eres creyente, eres parte activa de ese plan eterno. Hoy, aún hay pueblos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Isaías nos recuerda que no podemos quedarnos cómodos mientras las naciones esperan. La luz no fue hecha para esconderse, sino para brillar. El amor de Dios no fue dado para retenerse, sino para compartirse. Isaías vio un mundo adorando al único Dios, y nuestra generación tiene el privilegio y la responsabilidad de hacer que esa visión avance. Las naciones están en el corazón de Dios, ¿y en el tuyo? El plan global no es solo una profecía, es un llamado personal. Isaías nos enseñó que el propósito de Dios va más allá de nuestras fronteras y nos invita a alinear nuestra vida con ese propósito eterno. ¿Estás dispuesto a orar, a dar, a ir, a enviar? Porque cada paso en esa dirección es un eco de lo que Isaías vio y de lo que Dios sigue haciendo hoy. Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías ni su obra redentora, también contempló su regreso con poder y justicia. En Isaías 63, el profeta describe una imagen impactante. El Señor, viniendo con vestiduras teñidas de sangre, como quien ha pisado el lagar de su juicio. Ya no como siervo sufriente, sino como juez soberano. Este pasaje revela que llegará el día en que la paciencia divina dará paso a la retribución, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El día de venganza del Señor no será caótico ni arbitrario, será justo, santo y perfecto. No habrá errores ni injusticias en su veredicto. Isaías muestra a un Dios que actúa porque su pueblo fue oprimido, su nombre fue despreciado y su santidad pisoteada. Aquel que un día guardó silencio en el Calvario, hablará con voz de autoridad eterna. Nadie escapará de su mirada, y todo será expuesto a la luz de su verdad. Este juicio no es contra la humanidad sin razón, sino contra el pecado persistente, la rebeldía voluntaria y la maldad no arrepentida. Isaías aclara que el Señor había
esperado, había llamado, había tenido compasión, pero nadie respondió. Llegó el momento en que el silencio del pueblo se volvió la sentencia sobre ellos. Aquel que ofreció perdón ahora ejecuta justicia, porque el juicio no niega su amor, lo confirma al defender la verdad. Para muchos, esta imagen de Dios es incómoda. Preferimos un Jesús manso y suave, pero olvidamos que también es rey y juez. Isaías no suaviza esta realidad. El mismo que salva es el que juzga, y ese juicio no será simbólico, será real. Las naciones serán convocadas, los libros serán abiertos, y cada vida será examinada. Nada será oculto. Todo será confrontado. ¿Estás preparado para ese día? Pero incluso en este anuncio solemne, Isaías deja espacio para la esperanza. El juicio no está diseñado para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Isaías predica antes que el juicio llegue, para dar tiempo al retorno. Porque aún hay gracia, aún hay oportunidad. El día viene, sí, pero hoy todavía es tiempo de salvación. Esta advertencia no es solo para los antiguos moradores de Judá, es para ti, para mí, para esta generación. Vivimos como si todo fuera eterno, pero Isaías nos recuerda que hay un fin y que ese fin tiene un juez. Jesús lo confirmó en Mateo 25, cuando habló del día en que separará a ovejas y cabritos. No lo dijo para infundir miedo, sino para llamar a una vida alineada con la verdad. Una vida vigilante, sobria, santa. El día de venganza vendrá, pero hoy el mismo que juzgará te está llamando. Te está esperando con los brazos abiertos. No ignores su voz, no postergues tu decisión. Isaías vio la justicia futura, pero tú puedes elegir la misericordia hoy. Porque el juez también es salvador, y su cruz es la única salida antes de que llegue ese gran día. En los capítulos finales del libro, Isaías nos presenta una imagen conmovedora, un pueblo quebrantado que levanta su voz al cielo. Después de advertencias, juicios y promesas, lo que permanece es un clamor profundo, sincero, desesperado. Oh Señor, si rompieses los cielos y descendieras. Isaías 64:1. No es una oración superficial, es un grito del alma. El pueblo ha entendido que solo la intervención divina puede cambiar su historia. Este tipo de oración no nace en la comodidad, sino en el quebranto. Isaías no ora como alguien que exige, ora como alguien que suplica. Reconoce que el pueblo ha pecado, que se ha alejado y que necesita misericordia urgente. No culpa a Dios, no justifica errores, solo se rinde. Es un modelo de intercesión verdadera, aquella que nace del arrepentimiento y apunta a la restauración. Una oración que transforma no solo las circunstancias, sino también el corazón. Isaías dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Esta confesión revela la profundidad de la conciencia espiritual alcanzada. Ya no se presentan obras, méritos o religiosidad como defensa. Solo queda la dependencia total del perdón de Dios. Y eso, lejos de ser una derrota, es el comienzo de una nueva vida. Porque la gracia solo llena lo que el orgullo vacía. El profeta también recuerda que Dios es el alfarero y nosotros barro en sus manos. Es un acto de humildad reconocer que no tenemos control, que necesitamos ser moldeados. Isaías no ora para que todo vuelva a ser como antes. Ora para que todo sea como Dios quiere. Esa es la oración que transforma, la que alinea nuestros deseos con la voluntad del cielo. No es manipulación espiritual, es rendición absoluta. Isaías intercede no solo por él, sino por toda su nación. Habla en plural, nuestros pecados.
nuestros caminos, nuestras rebeliones. No se aísla del problema, se involucra. Esa actitud nos enseña que la oración eficaz no es egoísta, es compasiva, solidaria, empática. Ora por los que no oran, clama por los que aún están ciegos. Isaías fue profeta, pero también fue intercesor, y su oración sigue siendo un ejemplo para nosotros. En un tiempo donde muchos oran solo para pedir cosas, Isaías nos muestra que la oración más poderosa no es la que exige, es la que se entrega. Su oración no busca comodidad, sino presencia. No busca alivio temporal, sino transformación eterna. Isaías sabía que sin Dios en medio del pueblo, nada tendría sentido, y por eso clamaba con urgencia: no te enojes. En gran manera, Señor, mira ahora, pueblo tuyo somos. Hoy esa oración sigue viva, porque el mismo Dios que escuchó a Isaías sigue atento al clamor de sus hijos. No importa cuánto te hayas alejado, ni cuán roto te sientas. Si oras con sinceridad, si vuelves con humildad, Él responderá. Isaías nos enseñó que una nación puede ser restaurada por una oración verdadera, y tú estás dispuesto a clamar hasta que el cielo responda. Después del juicio, del clamor y de la restauración, Isaías levanta una última bandera sobre el corazón del pueblo: la promesa del consuelo eterno. En Isaías 40, Dios no se presenta como un juez severo, sino como un padre que se acerca con ternura. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. No es solo una pausa emocional, es el inicio de una nueva temporada marcada por la gracia. Es la voz del cielo restaurando lo que el pecado había desgastado. Este consuelo no es pasajero ni frágil, es eterno porque proviene del carácter mismo de Dios. Isaías anuncia que la angustia ha terminado, que la culpa ha sido pagada, que hay perdón completo. Es como si el cielo respirara con compasión sobre una tierra cansada. El profeta no habla de una emoción momentánea, sino de una obra completa que traerá descanso real al alma. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Isaías describe a Dios como pastor que cuida a sus ovejas, que recoge los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su pecho. Esta imagen rompe con toda idea de un Dios distante o indiferente. Aquí vemos a un padre que se agacha, que abraza, que guía con dulzura. Un Dios que no solo repara lo roto, sino que sana con amor. Isaías nos recuerda que, después de la tormenta, el abrazo de Dios es el verdadero refugio. Este consuelo eterno no elimina las memorias del dolor, pero le da sentido. Isaías muestra que Dios no ignora nuestras lágrimas, las recoge, y aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro sí puede ser redimido. Cuando el consuelo viene de Dios, no se trata solo de sentir alivio, sino de experimentar transformación. La herida ya no define tu historia. El amor de Dios la renueva. Él no solo restaura lo visible, sino lo que nadie más ve. El mensaje de consuelo también es un llamado a mirar al futuro con esperanza. Isaías declara que todo valle será alzado y todo monte será bajado, que lo torcido será enderezado y lo áspero allanado. Estas no son promesas poéticas, son anuncios del poder de Dios interviniendo en lo imposible. Donde hay desorden, Él trae armonía. Donde hay caos, Él establece su paz. Esa es la naturaleza del consuelo eterno. Cambiarlo todo desde adentro hacia afuera. En tiempos de ansiedad, esta promesa sigue siendo ancla firme. La vida puede traer golpes, pérdidas y luchas, pero el consuelo de Dios nunca se agota. Isaías nos invita a confiar, no en emociones pasajeras,
sino en la fidelidad de un Dios que nunca olvida a su pueblo. El consuelo eterno no es negación del sufrimiento, es la certeza de que no estamos solos en medio de él y que cada dolor en las manos de Dios se convierte en semilla de gloria. Por eso, si hoy estás cansado, roto o confundido, escucha la voz de Isaías. Dios no ha terminado. Contigo hay consuelo para ti. No uno barato ni superficial, sino eterno, profundo y divino. Solo tienes que abrir tu corazón, porque cuando Dios consuela, no solo calma el alma, la renueva por completo, y esa promesa sigue tan viva hoy como cuando Isaías la escribió. Isaías no fue solo un profeta para su generación, fue un mensajero de verdades que atravesarían los siglos. Muchas de sus palabras, escritas hace más de 2700 años, están cumpliéndose hoy ante nuestros ojos. No se trata de coincidencias ni simbolismos forzados, son hechos concretos. Isaías habló del regreso del pueblo judío a su tierra, del renacer de Jerusalén, y de una época donde las naciones buscarían respuestas espirituales. Todo esto ya comenzó a cumplirse. En Isaías 66, el profeta pregunta, ¿nacerá una nación de una sola vez? Una afirmación enigmática en su época, pero que cobró sentido en 1948, cuando Israel fue reconocida como nación en un solo día. Después de siglos de dispersión, el pueblo volvió a su tierra, tal como Isaías lo anticipó. No fue un evento político cualquiera, fue una señal profética, una prueba de que Dios cumple su palabra, aun cuando parezca imposible para los hombres. Además, Isaías profetizó un tiempo donde la gente estaría hambrienta de verdad, buscando luz en medio de la oscuridad. Hoy, en medio de la confusión moral y la crisis global, millones están volviendo sus ojos hacia Dios. Vemos un despertar espiritual en países perseguidos, en jóvenes, en comunidades que antes no querían saber nada del Evangelio. ¿No es esto también parte del cumplimiento? El clamor por sentido eterno está creciendo, el aumento del conocimiento, el enfriamiento del amor, la rebeldía generalizada y el desprecio por lo santo. Todo esto fue anticipado. Isaías describió una sociedad que llamaría al mal bien y al bien mal. Una sociedad que se ensoberbecería, que adoraría la obra de sus manos, que se alejaría del temor de Dios. ¿No refleja esto el panorama actual? Lo que para Isaías fue una advertencia profética, para nosotros es un espejo del presente, pero no todo es oscuridad. Isaías también habló de una gran luz que resplandecería sobre los que habitaban en sombra de muerte. Esa luz es Jesús, y su evangelio sigue rompiendo cadenas. Hoy, incluso en medio del caos mundial, el reino de Dios sigue avanzando. Cada conversión, cada restauración, cada milagro es una evidencia de que la profecía sigue viva. Isaías no solo vio destrucción, vio también redención en marcha. La señal del tiempo no es solo para informarnos, sino para prepararnos. Isaías no escribió estas cosas para generar miedo, sino para despertar conciencia. Si todo lo que él anunció se está cumpliendo, ¿cómo no tomaremos en serio lo que aún falta por cumplirse? Estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca, y el cumplimiento de estas profecías no es el final, es el inicio de lo eterno. ¿Estás viviendo con esa urgencia? Hoy, más que nunca, debemos vivir con los ojos abiertos y el corazón firme. Isaías fue claro. Las señales no eran el destino final, sino el anuncio de lo que está por venir. Y si estamos atentos, veremos que Dios está hablando en cada detalle. La historia no está fuera de control, está siguiendo el guión divino. Y cada profecía cumplida es un recordatorio. Lo que Dios dice, Dios lo hace.
Después de escuchar las profecías de Isaías, de ver cómo muchas ya se han cumplido y otras están en proceso, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? No basta con admirar la precisión del mensaje. No es suficiente con sentir emoción o curiosidad. La palabra de Dios nunca fue escrita para ser solo observada, sino obedecida, porque toda revelación exige una respuesta personal. Isaías habló: pero tú decides qué harás con lo que escuchaste. Has oído sobre el juicio, la restauración, el Mesías, el consuelo, la gloria futura y las señales de los tiempos. Has visto cómo un solo libro atraviesa los siglos y sigue hablando con fuerza hoy. Entonces, ¿seguirás como si nada hubiera pasado? ¿Volverás a la rutina o dejarás que la verdad te transforme? Isaías no escribió para entretener, sino para confrontar. Y cada palabra suya te acerca a una decisión inevitable: rendirte o resistir. El mensaje de Isaías no es un llamado a la religión, sino al arrepentimiento. No te invita a una vida perfecta, sino a una vida entregada, a dejar el pecado, el orgullo, la indiferencia y volver a aquel que te creó. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuánto tiempo hayas estado ciego. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no busca palabras bonitas, busca un corazón sincero. Hoy es el momento de actuar, no mañana, no cuando te sientas listo. El tiempo de gracia es ahora. Isaías advirtió que habría un día donde buscarían al Señor y no lo hallarían. No porque Él se esconda, sino porque el tiempo de respuesta se habrá agotado. No juegues con tu eternidad. Cada segundo sin Cristo es un riesgo, y cada segundo con Él es vida verdadera. No pospongas tu salvación, y si ya crees, si ya conoces a Jesús, entonces vive como alguien que ha sido alcanzado por esta verdad. No guardes en silencio lo que puede salvar a otros. Sé como Isaías: habla, ora, advierte, consuela. Deja que tu vida sea un eco de su mensaje, porque tú también has sido llamado a ser luz, a ser atalaya, a proclamar lo que viene. No estamos aquí para ver pasar la historia. Estamos aquí para ser parte del mover de Dios. La verdad no transforma si no es abrazada, y la fe no crece si no se alimenta. Lo que hagas con lo que acabas de recibir marcará tu rumbo espiritual. No dejes que este mensaje sea solo uno más. Hazlo personal, profundo, real. Isaías entregó su vida por este llamado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir a la altura del mensaje que has recibido? La decisión está en tus manos. No ante una cámara, no ante un público, sino ante el Dios que todo lo ve. ¿Seguirás con los ojos cerrados o permitirás que Él te dé una nueva visión? ¿Callarás o levantarás tu voz como Isaías? Hoy puedes comenzar de nuevo, hoy puedes escribir una nueva historia, porque cuando Dios habla y tú respondes, nada vuelve a ser igual. Lo que Isaías vio no fue solo para su tiempo, fue para ti ahora que conoces las profecías, que viste cómo muchas ya se están cumpliendo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a seguir como si nada hubiera pasado? ¿O vas a permitir que Dios transforme tu vida desde hoy? No es tiempo de indiferencia, es tiempo de decisión. Este video no fue creado solo para informarte, sino para despertarte. Y si llegó a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta profecía tocó más tu alma? Estoy leyendo cada mensaje, orando por muchos de ustedes, y sé que Dios está hablando a través de este contenido. Te invito a suscribirte ahora mismo al canal, a darle like a este video y a activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos mensajes.
Estamos publicando nuevos videos todos los días y cada uno puede ser una palabra clave para tu fe en este tiempo. Aquí encontrarás no solo contenido, encontrarás dirección, esperanza y verdad. Y recuerda lo que dijo el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no solo profetizó el futuro, Él camina contigo en el presente. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios te bendiga.